acompáñeme en su Biblia a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor del versículo 10 al 22. Aquellos que nos acompañan por primera vez, quiero contarles que actualmente estamos estudiando la carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia. Ya estudiamos la primera carta, ahora nos encontramos en la segunda carta. Y como iglesia somos una iglesia que considera que la predicación expositiva es vital para una iglesia. ¿Y qué es la predicación expositiva? Es exponer los libros de la Biblia completos, las cartas completas. No predicar pequeñas fracciones desarticuladas, sino predicar los libros de comienzo a fin. En este momento estamos exponiendo la segunda carta de Pedro y nos encontramos en el capítulo 2, versículo 10 al 22. El domingo anterior estudiamos capítulo 2, versículo 1 al 9. El título de esta enseñanza es Las perversas conductas de los falsos maestros. Si ya está ubicado en el texto mencionado, voy a leerlo para ustedes y le pido que se cerciore de que estamos leyendo conforme a la palabra de Dios. Dice así: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Señor, gracias por tu palabra y te ruego me concedas gracia, sabiduría, para no distanciarme del contenido de tu palabra, pero también para el espíritu con el que debe ser predicada esta palabra. Que todos los presentes puedan recibir con humildad todo lo que este texto enseña y que sea tu Santo Espíritu ayudándonos como iglesia a permanecer firmes hasta el final. Estamos en una serie que hemos denominado Consejos para enfrentar a los falsos maestros. Esta carta tiene como propósito enseñarle a la iglesia a discernir el engaño, a discernir el error y a poder hacerle frente a los falsos maestros y profetas de todo tiempo de la iglesia. El capítulo 1 de esta carta de Pedro nos mostró dos elementos vitales para hacerle frente a los falsos maestros.
El primero es la seguridad que debemos tener en esa preciosa salvación que nos fue dada. El segundo elemento es la preciosa, perfecta y suficiente palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es la palabra profética segura y es la única que nos ayuda a identificar el engaño para poder hacerle frente. La sección anterior empezó a hacer una descripción de los enemigos de Jesucristo, llamados falsos profetas o falsos maestros, los cuales, como existieron en el Antiguo Testamento, existieron en el inicio de la iglesia neotestamentaria y existirán hasta que Cristo regrese. En el capítulo anterior, en la sección del domingo pasado, aprendimos qué es lo que estos falsos maestros hacen. Primero, se introducen sutilmente en la iglesia. Encubren sus herejías haciéndolas parecer como buenas, pero lo hacen para engañar al pueblo de Dios y a los no escogidos. Además, buscan una cosa en particular: satisfacer su codicia. Todo lo que hacen, lo hacen por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al poder. Pero también la sección anterior nos dejó algo claro. A estos les espera una condenación y una destrucción segura. Para esto Pedro dio 3 ejemplos. Que así como los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron castigados, así como el mundo antiguo recibió justo castigo con el diluvio, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego por su pecado, así mismo serán destruidos todos aquellos que desprecian a Cristo y sus enseñanzas. Pero también el texto mostró algo precioso, que Dios ha prometido preservar a su pueblo en medio de estos tiempos de engaño y de juicio. Que así como preservó a Noé, así como preservó a Lot, así preservará a su iglesia para que no sean arrastrados por el engaño y por el error. Hoy, del versículo 10 al 22, vamos a ver más aspectos de esta conducta malvada de los falsos maestros. ¿Y por qué es importante conocerla? Porque como bien lo hemos estudiado, ninguna iglesia está exenta de desviarse a derecha o a izquierda. Ninguna iglesia local está exenta de terminar apostatando de la fe. Por eso necesitamos conocer estas verdades, para poder hacerle frente al engaño y al error. Del versículo 10 al 13 vamos a hablar de su conducta arrogante, la arrogancia y la soberbia que caracteriza a estos falsos maestros. Del 13b al 14 vamos a ver sus rutinas. En el 15 al 16 vamos a ver sus verdaderos intereses. Del 17 al 19 sus falsas promesas y la eterna consecuencia de las mismas. Y del 20 al 22, su terrible final y el de sus seguidores. Veamos entonces desde el versículo 9 para continuar con el hilo. Algunos teólogos consideran que la división no debe hacerse en el versículo 9, sino en el versículo 10, y que el 10 es una conclusión de la primera sección. Algunos consideramos que debe iniciar como introducción a la segunda sección. Pero siendo fieles en comprensión, este es un capítulo indivisible en su contenido. Lo ideal sería predicarlo completo. ¿Por qué tomo el versículo 10 no como conclusión del domingo anterior, sino como inicio de este? Porque inicia describiendo aspectos conductuales de los falsos maestros que se observarán en el resto del texto. Pero leamos desde el 9 para conectarnos con lo que vimos el domingo anterior. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El Señor ha prometido preservar a sus hijos en medio de todos los tiempos y en medio de todos los engaños. Pero también son reservados los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Va a haber un día de juicio y va a haber un castigo. Pero mayormente, dice el 10, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Mis hermanos, quiero hacer una nota de equilibrio en esta predicación. Este texto es un texto bastante fuerte y bastante duro. Y créanme que son textos que muchas veces no se quisieran exponer, pero mi intención no es generar ningún tipo de temor humano, sino exponer fielmente la palabra. Y secciones como esta, aunque producen gran temor, terror y temblor, también traen gran esperanza, porque nos ayuda a confiar en Cristo y no en nuestras fuerzas. Así que le pido que espere hasta el final, y si ha de generarle alguna molestia o incomodidad la firmeza de este texto, le ruego por favor no me haga el reclamo a mí, sino a aquel quien escribió esta porción, a Dios mismo, quien la ha dejado para edificación de la iglesia. Le pido entonces, sea paciente y espere hasta el final, pero entienda que estas advertencias han sido dadas para que la iglesia de todos los tiempos pueda discernir los falsos maestros. Niños amados, qué importante que ustedes estén en estas enseñanzas, porque desde pequeños ustedes van a poder identificar cómo son los falsos maestros, para que no se dejen engañar de ellos. Pues la Biblia dice que los falsos maestros salen de las iglesias mismas, no son personas de afuera, son personas que un día mostraban amar al Señor, pero en realidad no fue así. Y que desde ya todos tengamos claridad de estos puntos. Entonces, Pedro dice que estos injustos recibirán una mayor condena. Quiere decir entonces que en el infierno hay diferentes niveles de tormento para aquellos que van a ser arrojados a él. Pero en esta parte de la predicación no me voy a detener. Esto vamos a verlo en mayor detalle en el versículo 17. Iniciemos entonces viendo la conducta de estos falsos maestros y de aquellos que siguen a los falsos maestros. Lo primero que nos dice es que siguen la carne. ¿Qué es la carne? La Escritura define qué son las obras de la carne. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Estas obras son propias de los falsos maestros y de sus seguidores. Mire lo que dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estas son las características propias de un falso maestro. Son arrastrados por este tipo de comportamientos, por pecados sexuales, pero también por pecados en su carácter. Y aunque a los ojos de las personas muchas veces parecen buenos individuos, en lo secreto y muchas veces en lo público, practican todas estas conductas perversas. Pero dice Pedro que no solo siguen los deseos de la carne, sino que son dominados por ellas. Son arrastrados por las inclinaciones pecaminosas de su carne. Son inmundos en su proceder. Manchan la vida cristiana. Pero mire lo que dice. Desprecian el señorío. ¿De qué señorío está hablando? Naturalmente del señorío de Dios, específicamente del señorío de Jesucristo. Estos falsos maestros no se sujetan a la palabra de Dios. Es tal su arrogancia que agregan o quitan a la palabra de Dios lo que a ellos les parece.
y esto con el fin de lograr sus fines. Estos no se ciñen a la palabra, sino que viven en supuestas revelaciones y visiones personales que no han sido plasmadas en la Escritura. Ellos se sienten como la máxima autoridad, se presentan como señores de la verdad, aunque no conocen la verdad de Dios, o al menos no la respetan. Al igual que su padre Satanás, se atreven a desafiar lo que Dios ha ordenado en su palabra. Recuerden que así procedió Satanás con Adán y Eva. ¿Qué hizo? Agregó a la instrucción de Dios, distorsionó lo que Dios había ordenado a Adán y Eva. Estos tuercen la palabra como si tuvieran mayor autoridad que Dios. Enseñan cosas que Dios no dejó en su palabra como si tuvieran inspiración divina. Y esto es un acto de soberbia. Pero mire también lo que dice Pedro. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos falsos maestros y sus seguidores se atribuyen una autoridad que no tienen sobre las potestades celestiales, es decir, sobre los ángeles. Son atrevidos y descuidados en las afirmaciones que hacen. No temen insultar a los ángeles y utilizar palabras despectivas aún contra Satanás. Estos falsos maestros generalmente se presentan como expertos en liberación y en demoniología. Andan insultando a Satanás y minimizándolo como si no tuviera poder. Pues aunque ha sido vencido por Jesucristo, aún tiene poder para hacer gran mal. Supuestamente se atribuyen la capacidad de darle órdenes a Satanás y al mundo de las tinieblas. Sus afirmaciones más comunes son: ato y reprendo a Satanás, ato y reprendo a X o Y demonio. Como si el hombre tuviera la autoridad de ordenar sobre las tinieblas. Pues este poder no ha sido dado a un hombre, este poder fue dado solo a Cristo. Estos falsos maestros andan felices de casa en casa, de negocio en negocio, ungiéndolas con supuestos aceites especiales para expulsar las fuerzas demoníacas de los lugares que ellos dicen visitar. Estos falsos maestros, perdidos en sus fantasías, creen que el aceite es para Satanás y los ángeles caídos, lo que el ajo y las balas de plata son para Drácula. ¿Acaso Satanás y los demonios le tienen miedo al aceite Johnson o al aceite traído de Israel? Estos disparates lo único que ocasionan es un gran engaño para el pueblo de Dios. Judas, versículo 9 al 10, miren lo que escribe. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Qué importante este pasaje. El arcángel Miguel, cuando se enfrentó a Satanás, no profirió palabras irresponsables contra Satanás, sino que le dijo que sea Dios quien te reprenda. Estos falsos maestros enseñan una falsa guerra espiritual. Pues déjeme decirle algo: la guerra espiritual no se libra pisoteando, gritando o esparciendo aceite a diestra y a siniestra, acompañado de unos cuantos insultos sobre Satanás y su séquito de demonios. Como dice la carta a Judas, no es un hombre quien reprende a Satanás, es Dios quien lo reprende. Es Cristo Jesús quien públicamente venció y humilló a Satanás y a los demonios.
Acompáñeme a Colosenses 2:15 para soportar esto que estoy diciendo. Colosenses 2:15. Dice lo siguiente la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, fue Cristo en la cruz quien venció a Satanás, quien venció a todas las huestes espirituales. Fue Cristo Jesús, el segundo Adán, el que despojó a Satanás del poder y la autoridad que el primer Adán le entregó cuando pecó. No es un hombre. El único que tiene verdadera autoridad sobre las tinieblas es Jesucristo, porque es a Él a quien se le dio autoridad sobre todas las cosas, y es a Cristo a quien se sujetan todos los demonios. Así que el creyente no debe seguir esos actos circenses que están de moda de supuesta liberación que de nada sirven. Cuando el creyente necesita hacerle frente a las tinieblas, acude a Cristo, no a un hombre. Acude a la palabra, no a echar aceite en su casa. Pues es Cristo quien tiene la autoridad y quien ató al hombre fuerte, quien lo despojó de su poder, quien estableció el reino de Dios y quien lo consumará perfectamente. Es el único al cual las tinieblas se le sujetan y tienen que apartarse. Una verdadera guerra espiritual se da, como dice Santiago 4:7, cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a su palabra. Así resistimos al diablo y él se irá. No es con objetos. Versículo 12 en el capítulo 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos falsos maestros y sus seguidores están tan enceguecidos por su soberbia, que caminan por este mundo creyendo que tienen una autoridad que en realidad no les ha sido dada. Hablan mal de las cosas que por su ceguera no pueden entender. Cuando dice el texto que actúan como animales irracionales, lo que está diciendo es que carecen de razonamiento. Se mueven por instintos, por pulsiones humanas. Libres, separadas, distanciadas de la razón. Sus actos no tienen lógica, ni siquiera sentido común. Es por eso que estos falsos maestros hacen actos tales como lanzar escarcha en los cultos para hacerle pensar a la gente que está lloviendo oro del cielo. Son los mismos que se sumergen en canecas de agua para luego hacérselas beber a sus feligreses, prometiéndoles liberación. Son los mismos que promueven falsos éxtasis en los que Dios no está, hablando de la llenura del Espíritu Santo a través de actos de risa que nada tienen que ver con la Escritura. Penosas algarabías que nada tienen que ver con Dios. Pero aparte de eso, creen tener tanta autoridad que dicen subir a los lugares altos de las ciudades, contratar helicópteros para arrojar aceite en la tierra para que las tinieblas retrocedan y Dios escuche en sus oraciones. Como si Dios no tuviera la señal suficiente para escuchar las oraciones que se hacen en tierra plana. Mis hermanos, Dios escucha a su pueblo, sea en una montaña o sea en un plan. Pues la razón por la que nuestras oraciones son escuchadas no es por la fuerza con la que les elevamos o los lugares donde las hacemos, es porque Cristo las toma y las hace aceptables a Dios Padre.
Estos reciben galardones y reconocimientos acá en la tierra de parte de los que ellos engañan. Muchos de ellos cuentan con grandes mansiones, jets privados, se deleitan en placeres de este mundo. Pero aclaro, no todo falso maestro necesariamente vive en mansiones y anda en jets, pues muchos de ellos también se muestran aparentemente humildes y viven en condiciones de aparente escasez y abnegación. Pero andan buscando cómo manipular y subyugar la conciencia de aquellos que los siguen. Y en este mundo parecen tener grandes privilegios y parecen tener éxito en su conducta. Pero ¿qué nos dice Pedro? Que estos recibirán el pago de su actuar. Aunque acá parece tener éxito, recibirán su justa condena cuando llegue el juicio final. Versículo 13, parte B. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hermanos, estas personas hacen que el nombre de Cristo sea burlado. Manchan el nombre de la iglesia. Es por causa de estos falsos hombres que muchos no quieren congregarse en una iglesia por temor a ser engañados y manipulados. Pues ante estas prácticas perversas, ¿quién querrá congregarse? Pero ellos se sienten felices haciendo lo que hacen y enseñando lo que enseñan. Están convencidos de sus prácticas. Pero mire algo que dice Pedro. Comen entre nosotros. Ojo con esto. Quiere decir que participan aún de la cena del Señor. En las congregaciones mismas toman la cena del Señor, pero luego salen a darle rienda suelta a su maldad. Ay de aquellos que se atreven a tomar la cena del Señor y una vez salen de la iglesia, salen a darle rienda suelta a su maldad y a su perversidad. Así proceden los falsos maestros. Tienen en poco la cena del Señor. Pero estos recibirán su consecuencia. Tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, estos falsos maestros son arrastrados por la lujuria. No ven a las hermanas en Cristo como hermanas, sino como objetos sexuales para satisfacer sus perversidades. Pero aquellos falsos maestros que también luchan con la homosexualidad dan rienda suelta a sus pasiones en el entorno de la iglesia. Y esto está pasando y no se puede ocultar, porque es una realidad del tiempo presente. Pero el platillo fuerte de estos falsos maestros, según Pedro, es ¿cuál? Las almas inconstantes. Aquellos que no tienen convicciones firmes en la Escritura, que viven en una ambivalencia espiritual, que un día dicen creer y al otro no, que un día dicen amar a Dios y al otro día viven a su manera. Esas personas que andan como en una montaña rusa de ambivalencia espiritual son el platillo favorito de estos falsos maestros. Porque al no tener vidas ancladas en la Escritura, serán fácilmente engañados y manipulados. Por eso necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Así que si tú eres ambivalente en tu caminar, si tú no tienes convicciones sólidas en la Escritura, es importante que eso cambie. Porque a menos que esa condición cambie, serás una presa fácil de los falsos maestros. ¿Y por qué lo hacen? Porque son codiciosos. Siempre están buscando obtener algún bien de lo que hacen. Algunos un bien económico, otros bienes sexuales, otros fama, poder y reconocimiento. Y usan el nombre de Dios para estos fines. Pero mire lo que dice también el texto 15 y 16. Han dejado el camino recto. ¿Cómo así? Un día caminaron en medio del pueblo de Dios.
No dice caminos rectos, dice camino recto, porque solo hay un camino recto, porque solo Jesucristo es el camino, porque solo Él murió y solo Él resucitó y solo Él vendrá por segunda vez. Nadie más murió en una cruz, nadie más resucitó de su muerte y nadie más dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Pero estos falsos maestros se extraviaron de ese camino. Aunque un día decían amar a Dios, aunque un día decían estar en el camino, ahora se han extraviado por completo, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Balaán es una historia retratada en el capítulo 31 de Números. Y es un profeta que fue contratado por el rey Balac de Moab para maldecir al pueblo de Israel. Este hombre quería hacerlo ante la oferta económica que le fue dada, pero Dios se manifestó y le dijo que no podía maldecir al pueblo de Dios. Al ver que no iba a poder recibir el dinero que tanto quería, buscó la forma de hacer pecar al pueblo de Israel. Y la forma que logró para obtener la caída de Israel fue llevarlos a pecar con las mujeres moabitas. Así que estos falsos profetas y el ejemplo que nos está dando Pedro, usan todo lo que esté a su alcance para desviar al pueblo de Dios y obtener lo que sus corazones desean. Están dispuestos a acudir a pecados sexuales para obtener lo que quieren. Estos falsos maestros son expertos en cubrir los pecados sexuales, son expertos en taparlos y mostrarlos como cosas de poco gravedad. Pero la razón por la que tratan con liviandad la inmoralidad es porque ellos mismos viven en inmoralidad. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Son hombres que parecen manantiales de agua para refrescar el alma abatida. Son hombres que parecen tener una sabiduría y un conocimiento tal que muchos los siguen esperando recibir esa unción que tienen. Pero en realidad son nubes vacías, son solo apariencia. En ellos no hay verdad. Son grandes engañadores, parecen buenos, parecen sabios, parecen piadosos, pero en realidad no lo son. Por su elocuencia parecen gozar de poder y conocimiento, pero es solo apariencia. Parecen tener mucho, pero al final no tienen nada. En ellos no hay nada que traiga vida o bienestar. Pero dice también el texto que son arrastrados de un lado para otro por el viento. Estas personas se mueven fácilmente por todas las novedades religiosas que aparecen. Un día creen otra, mañana creen otra y cambian de doctrina como sea necesario para poder lograr lo que buscan. Son expertos en adaptarse a los cambios culturales para retener bajo su control a los inconstantes. Pero ¿qué dice el texto 9? ¿Recuerdan lo que vimos? El Señor librará a los piadosos, guardará a su iglesia, la protegerá de estos falsos maestros, pero reserva a los injustos para ser castigados en el día de juicio y mayormente a aquellos que practican estas cosas. El versículo 17, vuelva conmigo, dice así: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿A qué se refiere la más densa oscuridad? ¿A qué se refiere un mayor castigo? Iglesia, la Escritura explica y enseña que va a haber un juicio final y que todo aquel que no ha creído en Cristo es arrojado al infierno.
Yo sé que el infierno no es una doctrina que muchos quieren escuchar y de la cual muchos quieran hablar. Pero es nuestro deber enseñarla por una razón, porque está en la Biblia. Y porque el hombre que más habló del infierno fue Jesús mismo. ¿Y saben por qué lo hacía? Para advertirle a sus oyentes que se arrepintieran, que abandonaran su pecado y creyeran para salvación. Pero la realidad que Pedro está recordando a la iglesia es que en el infierno van a haber diferentes niveles de castigo y sufrimiento. Todo aquel que muera sin Cristo irá al infierno. Pero todo aquel que caminó en medio del pueblo de Dios, que un día dijo creer en Jesús, que un día enseñó de Jesús, y luego le da la espalda y vuelve a las prácticas pecaminosas y desprecia a Cristo, recibirá una condena mayor, porque viendo el poder de Cristo lo despreció. Porque viendo cómo Jesús transformó matrimonios, salvó pecadores, aún así lo despreció. Y recibirá, dice el texto, una mayor condenación. Sé que este no es un tema aclamado, pero es deber hablar de él. Porque así como hablamos del amor de Dios, de su gloria y de su bondad, debemos hablar también de su ira y de su justicia. Y así como Dios es glorificado a través de su amor y su bondad, Dios también es glorificado cuando manifiesta su ira, su justicia y su santidad. Pero permítame mostrarle textos para sustentar mi argumento. Marcos 9:43. Acompáñeme, por favor. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Quiero aclarar, y aunque no es causa de esta predicación, esta no es una afirmación literal como algunos en algún momento de la iglesia lo interpretaron. Acá la Biblia no está diciendo literalmente que nos cortemos un brazo, literalmente que nos saquemos un ojo, y quiero aclararlo. Aunque no es el tema, voy a hacer esa nota aclaratoria. Pero este texto hace una referencia al infierno que es importante. Miren lo que dice: al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que está mostrando Marcos en este pasaje? Que el infierno, primero, es un lugar real, existe, y allí serán arrojados todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Pero es un lugar donde habrá tormento interno y externo. Cuando haya la resurrección de los muertos, los que creyeron en Cristo recibirán cuerpos glorificados para estar con Dios. Pero los que no creyeron en Cristo recibirán nuevos cuerpos para ser atormentados por toda la eternidad sin que sean destruidos. Que experimenten dolor, pero que no se acaben. Y experimentarán terror en su cuerpo y en lo interior. Y experimentarán un sufrimiento que jamás terminará. Y qué duro es hablar de esto, pero en la Escritura está. Y es necesario que conozcamos esta realidad. Mateo 10, 14 al 15. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, está diciéndole Jesús a sus discípulos, que cuando fueran a predicar el evangelio, si despreciaban el evangelio, salieran de allí. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que desprecien el evangelio de Cristo recibirán un castigo mayor que el que recibió Sodoma y Gomorra.
Pero acompáñeme a Mateo 11, 22 al 24. Mateo 11, 22 al 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Qué impresionante. Hay una clara jerarquía de sufrimiento en el infierno y no todos enfrentarán el mismo tormento. Pero el mayor tormento, el mayor sufrimiento en el infierno será para aquellos que han apostatado de la fe. ¿Y nota usted algo en estos pasajes? Que el castigo está directamente relacionado al nivel de entendimiento o al nivel del conocimiento de la verdad de Cristo. ¿A quiénes se les dará mayor castigo? A aquellos que viendo el poder de Cristo, que estando expuestos a la verdad de Dios, en lugar de creer, dieron la espalda a sus enseñanzas. Así que esto también nos enseña algo bien importante. Que la medida de condena o de sufrimiento en el infierno de una persona tiene que ver con la medida de la verdad a la que fue expuesto. ¿Cómo así? Entre más sana sea la predicación del lugar en el que tú te congregues, menos excusable serás ante Dios. Así que si tú estás en una iglesia local donde se predica fielmente la palabra de Dios y crees, gozas de una gran bendición. Pero a la vez, si desprecias esas enseñanzas, quedarás inexcusable delante de Dios, porque no podrás decir, es que el lugar donde estaba no predicaba la verdad. Más bien tendrás que decir, aunque escuché la verdad, no la creí. Aunque vi el poder de Dios, no me arrepentí. Y mayor será el tormento para aquellos que estando expuestos a la verdad fiel, la desprecian. Y esto no lo digo con arrogancia, esto lo digo con temor y temblor. Porque mis hermanos, todos los que estamos reunidos en este lugar somos inexcusables delante de Dios. Y no podremos decir que el evangelio no nos fue predicado. Así que congregarse en una iglesia local donde se predica fielmente la palabra es una bendición para aquel que cree. Pero será de gran condena para aquel que domingo tras domingo viene, escucha y no se arrepiente de su maldad. Porque mayor serán las consecuencias de sus acciones. Hebreos 10:26, mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, yo solo estoy leyendo. Y son palabras fuertes, pero están en la Escritura. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Quiere decir entonces que hay personas que en algún momento experimentaron salvación y luego la pierden? No, mis hermanos, no es lo que está diciendo el texto. Estos que se apartan no es porque perdieron la salvación, es porque nunca fueron salvos. Porque la salvación no se pierde. Porque todo aquel que Dios escoge lo llama,
y aquel que llama lo sostiene, y aquel que sostiene lo preserva fielmente hasta que reciba su cuerpo glorificado. Y ya lo vamos a ver en detalle. Versículo 19 en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Los falsos maestros ofrecen liberar a las personas de la esclavitud del pecado, cuando ellos mismos son esclavos del pecado. Y escúchenme bien, un hombre no trae libertad, el único que trae verdadera libertad a una vida es Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú no necesitas que un hombre te imponga las manos. Tú no necesitas que un hombre bañe tu cuerpo con aceite. Tú no necesitas a un hombre para ser libre. Tú necesitas es a Jesucristo, el único que murió, el único que resucitó al tercer día y el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en los pasajes finales, Pedro se ocupa de mostrar una sola cosa: que estos, aunque un día caminaron en medio de nosotros, vuelven a la vida que antes vivían y a un estado peor. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, quiere decir que un tiempo salieron de las prácticas pecaminosas del mundo. Durante un tiempo en sus vidas caminaron bien, servían en sus iglesias. Pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas personas oyeron el Evangelio, sirvieron al Evangelio, pero volvieron a enredarse en sus viejas prácticas y son vencidos por ellos. ¿Por qué son vencidos? Porque solo los que tienen el Espíritu Santo podrán permanecer firmes hasta el final y ser guardados de la tentación. Alguien que no tenga el Espíritu Santo será arrastrado cualquier momento, una vez más, a las viejas prácticas que tenía, pero su estado será peor que el anterior. Es decir, les hubiera sido mejor no conocer a Dios, porque después de oír de Él, lo han despreciado. Y acá no está hablando del conocimiento salvífico, acá está hablando de aquellos que tienen un conocimiento meramente intelectual de Dios. Está hablando de aquellos que con su boca dicen creer en Dios, pero en realidad sus corazones están alejados de Él. Esas personas terminarán en un estado peor. Pero ¿qué dice la Escritura? Lo vimos en el versículo 9 y ya con esto estoy terminando. Que a estos falsos maestros y sus seguidores les está reservada la más densa oscuridad, el más denso castigo. Pero el Señor es fiel y justo para preservar a sus escogidos. Mire lo que dice Judas en el versículo 24. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué dice este texto? Que el Señor es poderoso para guardar a los suyos sin caída y los guardará hasta el fin. Hermanos, la razón por la que un creyente será salvo no es por su fuerza, es por la fuerza de Cristo y por el poder de Dios que nos sostiene hasta el final. Mire lo que dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir acá Pablo? Que no hay ni un solo escogido que se quede sin ser glorificado. Todos los escogidos serán llamados por el poder del Evangelio, serán santificados por el poder del Evangelio y recibirán sus cuerpos glorificados. No por su capacidad, sino por el poder de Dios. Así que aunque este texto es aterrador para los falsos maestros, para la iglesia hay una gran esperanza. ¿Saben por qué? Porque no habrá un falso maestro lo suficientemente fuerte para poder robar o dañar la salvación que hemos recibido en Cristo. Y estamos seguros de que solo por los méritos de Cristo seremos preservados fielmente hasta el fin. No hay ni un solo llamado que pueda perder lo que Cristo ha obtenido para él. Romanos 8:38 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, que Cristo se asegura de preservarlo hasta el final. Así que la pregunta, y ya lo hemos aprendido, no es si puedo perder mi salvación. La pregunta es, ¿he sido verdaderamente salvo? Porque el que sea salvo jamás dejará de serlo. A estos entonces mejor les hubiera sido no conocer el camino. Estos volverán como perros a su vómito y como puercas lavadas a revolcarse en el lodo. Podrán llevar 20 años, 30 años predicando muy bonito, pero tarde o temprano volverán al lugar de pecado. Podrán cantar en una iglesia, servir en una iglesia muchos años, pero volverán a su vida de pecado. Que el Señor ayude y guarde este pueblo acá reunido a permanecer firmes hasta el final. Cuidado con estos falsos maestros que prometen una libertad que no tienen. Andan buscando de puerta en puerta a quien engañar para hacerlos doblemente merecedores del infierno. Son expertos engañadores. Dice la Escritura que andan tras las mujeres incautas para engañarlas y convertirlas en sus seguidoras. Una clara evidencia en las sectas o en las iglesias gobernadas por falsos maestros es que hay un gran énfasis en la mujer. Manipulan a la mujer y desvirtúan completamente la autoridad y el rol masculino. Que el Señor nos ayude a discernir lo que está pasando en nuestro tiempo. Termino entonces con esto. ¿Por qué predicamos estos textos tan duros? Porque están en la Escritura. Porque hablamos del infierno, porque están en la Escritura. ¿Por qué exponemos estos errores? Porque el Señor ordena a la iglesia a denunciar el engaño y la mentira. Este texto entonces deja algo claro. Estos falsos maestros, así parezcan tener éxito, tarde o temprano recibirán su merecido. Recibirán el lugar de mayor tormento. Pero este texto también es una advertencia para los inconstantes. Si tú eres un inconstante en tu caminar con Dios, este es un buen momento para que te arrepientas de esa inconstancia. Para que vengas al Señor y afirmes tu fe en la verdad y ya no andes siendo arrastrado por cuanto viento de doctrina aparece. Pero aunque este texto debe producir terror en los falsos maestros, también trae esperanza para los que han creído, porque tenemos la certeza de que Cristo Jesús preservará a cada una de sus ovejas,
a cada uno de sus escogidos. Y ningún falso maestro podrá arruinar lo que Cristo obtuvo en la cruz para su iglesia. Pero esta enseñanza también es un llamado para ti, que domingo tras domingo escuchas el Evangelio y aún insistes en vivir a tu manera. Por favor, ve a Cristo pronto, arrepiéntete, porque si llegase la muerte en este estado de incredulidad, tú recibirás un mayor tormento que aquellos que no han escuchado la verdad, porque estos no han escuchado, pero tú escuchaste y aún así desprecias la verdad. Mayor será la consecuencia. Pero el Señor hoy provee esperanza al llamarnos a arrepentimiento, a poner nuestra fe en Él y a descansar en que Él cuida a los suyos hasta el final. Pero este texto también nos ayuda a ser cuidadosos. Iglesia, por favor, nadie en este lugar está exento de apostatar. Nadie, empezando por mí. Y es necesario que conozcan estas verdades para que si en algún momento yo me desvío, ustedes puedan hacer frente a mi maldad. Lean el texto. Dice, salieron de ustedes, estaban con ustedes, cenaban con ustedes. Pero al estar advertidos en esto, podremos darnos cuenta cuando eso suceda. No creamos estar libres de esto. Tengamos temor y temblor, porque nosotros mismos podríamos caer en esta condición. Nuestra esperanza es Cristo, que nos sustentará firmes hasta el final. Vamos a orar. Y le invito a que incline su rostro y ore. Ay, mi Señor. Tú sabes que para mí no es fácil hablar estas verdades que son duras para el oído del hombre. Pero líbrame de callar en lo que tú ordenas hablar. Mi Señor, guárdanos como iglesia de apostatar, de dar lugar a la herejía, de desviarnos a derecha o a izquierda. Pero también ayúdanos a no ser inconstantes, porque los inconstantes serán engañados fácilmente. Y guárdanos de ser meros oidores de tu palabra, porque mayor condena recibirán aquellos que escuchando tu verdad, en lugar de creer y rendirse a ti, siguieron viviendo a su manera. Perdona nuestro pecado, pero también queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Y tú has prometido guardar poderosamente a tus hijos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.